Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a este nuevo webinar de otro miércoles más aquí en Talento Tech. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del instructor Isidro, que es un máster en Smart Cities por la Universidad de Cádiz, egresado de la Universidad de la Sede Bajío ¿Qué? y actualmente se encuentra estudiando una maestría. Alguna de su experiencia, pues también es parte de la docencia. Ha sido instructor también en nuestra comunidad en algunos cursos como NetCore y algunas otras tecnologías. Por ahí algunos de ustedes a lo mejor ya lo conocen. Y pues nada, quiero darles la bienvenida a este gran webinar en el que pues hablaremos de cómo la tecnología ha evolucionado y el uso de robots pues es cada vez como más importante y es como la tendencia que está teniendo en los negocios y en toda la industria tecnológica, ¿sale? Entonces, pues bueno, también quiero decirles que este webinar es un webinar especial. Contamos con la gran noticia de que tenemos un sorteo para un curso autogestivo. Se van a dar 5 accesos gratuitos en una rifa o bueno, un sorteo que será al final del webinar para que se queden y pueda participar su usuario. Y pues nada, Isidro, adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿No vamos a dar unos 2 minutitos para que se integren más personas o ya comenzamos directo? Mira. Como tú gustes, si gustas dar como tu intro, presentarte sin problema. Muy bien. Entonces deja comparto la presentación. A ver, ahí alcanzan a ver la presentación. Si yo lo veo todo bien. Va, está perfecto. Igual, si tienen dudas o preguntas, pónganlas en el chat y al final de la presentación del webinar las vamos respondiendo. ¿Les parece bien? Muy bien. Pues el día de hoy vamos a presentar este webinar sobre Dark Factories e Industria 5.0, el futuro de la manufactura autónoma. Es un tema bastante nuevo para nosotros, para México a nivel comercial, pero ya tiene un ratito, yo creo unos 5 años o incluso un poco más, sobre todo en Asia, en organizaciones asiáticas, donde ya estaban realizando pruebas. Primero generaron el concepto, lo documentaron y a partir de ciertas investigaciones que tenían en universidades en Asia, sobre todo en China, Japón y Corea del Sur, fue como ya actualmente existen alrededor de 5 Dark Factories en todo el mundo, ¿no? Bueno, me presento. Soy Isidro Emanuel Aguilar López, soy ingeniero de software y sistemas computacionales de profesión. Actualmente tengo un máster en Smart Cities, como ya lo había dicho Mayra, por la Universidad de Cádiz. La verdad, me metí a esta parte de ciudades inteligentes porque es un campo que ya lleva también bastantes años, y por lo menos yo creo que unos 30 años, si no es que más, 35 años en Europa, en Asia, eh, en América del Norte no tanto, están en el proceso, estamos justo en el proceso, pero en otras partes del mundo pues ya es un tema bastante común que involucra la parte de gobierno, que involucra también la parte tecnológica, la parte de metodologías, la parte de estándares y todo eso se desarrolla en conjunto para el desarrollo de mejorar la calidad de vida de las personas a través de una zona específica de su ciudad. Y no solamente se refiere a la parte del centro de la ciudad, sino también a la periferia y zonas rurales. Entonces, este tipo de conocimiento me gustó mucho porque cada zona geográfica tiene una necesidad específica y no vas a resolver un problema con tecnología para personas que están en el centro de la ciudad a comparación, por ejemplo, que una persona que vive en una zona rural o una persona que está en la periferia de la ciudad. Y la parte de Smart Factories o de Dark Factories abona directamente a la parte de ciudades inteligentes. Es todo un tema.
Y ahorita estoy estudiando otra maestría en la Universidad Mondragón, que es para dirección de empresas con economía social, para cooperativas. Ellos son especialistas en cooperativismo porque justo el tema económico pues también se aborda en la parte de las tecnologías. Bueno, si tienen más dudas o preguntas me pueden contactar por mis redes sociales como @iaguilar94 o a mi correo electrónico que es isidro.aguilar@gmail.com. Les platico un poquito más de mí en lo que se integran nuestros demás compañeros. Yo ya llevo más de 10 años en proyectos de desarrollo tecnológico. Empecé muy joven, empecé a los 19, ya formalmente como programador. Me tocó estudiar y trabajar durante la licenciatura, durante la ingeniería, bastante pesado, pero eso me fue forjando pues carácter, me fue forjando también la parte de conocimiento en cuanto a la parte técnica, en cuanto a cómo se desarrollan algunas empresas, cómo ha ido evolucionando estos 10 años o más de 10 años que llevo en la industria. Ha sido un cambio brutal, no solamente como estudiante, sino como trabajador. Me ha tocado ver varias tecnologías estar en su cúspide o tecnologías que no funcionaron, por ejemplo, como Windows Phone. Me tocó a mí en algún momento programar para Windows Phone y era muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. En la universidad aprendí mucho .NET Core también, justo los cursos que doy. Creo que es donde más me especializo. Eh, pero en el transcurso pues tuve que aprender otros ecosistemas, ya sea de software libre, por ejemplo, la parte de Python, bases de datos transaccionales, bases de datos no transaccionales. Y posteriormente, pues a mí me gustaba conocer cómo la parte de el conocimiento aplica no nada más a el conocimiento técnico, no solamente en la parte de Te programación, voy a leer. y cómo se Mamá, desarrolla. Creo que hay un micrófono abierto. que un día A cuando ver, Teo, listo. Y justo cómo el desarrollo tecnológico puede cambiar o mejorar la calidad de vida de las personas o de varias personas. Bueno, pues ya entrando en materia, así como a mí a lo largo de los años me ha tocado ver varias transformaciones tecnológicas, en la historia existen también varias transformaciones en la parte industrial sobre todo, porque este tema es meramente de industria. Entonces, en la parte industrial tenemos desde la revolución industrial que todos conocemos, de que se implementaron las primeras máquinas, sobre todo de vapor, para generar ciertos trabajos que los hacían las personas a mano, por muchísimos años los hicieron a mano, hasta el año de 1780 tenemos la parte de industria 1.0, que es la industria ligera. Las máquinas de vapor, empezaron a salir los trenes, máquinas de escribir, eh, pequeñas, grandes cosas que cambiaron totalmente la vida de las personas y sobre todo de la industria, que hubo un tema ahí bastante históricamente y socialmente bastante complejo porque eran jornadas laborales de 18 de 20 horas y justo esta parte histórica y social también es buena que la abordemos, porque muchas de estas transformaciones industriales tienden a generar ciertos factores, ciertos factores sociales o políticos que tienden a repetirse, a pesar de que ya sucedió desde 1780, incluso en la actualidad, en 2025 todavía se repiten ciertos patrones que ya se vivieron en esas transformaciones industriales, que a veces esas transformaciones industriales benefician mucho a algunas personas, pero a otras personas las perjudican de ciertas maneras, ¿no? Sin embargo, pues cada transformación industrial es una oportunidad para que nosotros nos adaptemos a esa nueva normalidad que va a existir en el mundo, porque no nada más aplica en una sola ciudad o en un solo país, sino que normalmente permea a nivel mundial.
La industria 2.0 se llevó a cabo en 1870 y es la industria pesada y química. Aquí ya había máquinas mucho más especializadas para generar esta parte de trabajos, sobre todo en la industria química y en la industria automotriz. Aquí ya se empiezan a ver los principios de los ejes de producción, donde están las personas laborando, por ejemplo, como los carros Ford, con Ford T, que yo creo que es uno de los pioneros en esta industria 2.0 y que pone las bases para todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Es importante saber también de la historia y cómo fueron generándose estas transformaciones, porque son las bases de lo que hoy existe o lo que hoy constituye a la parte industrial. Posteriormente tenemos la industria 3.0 en 1970, que esto en específico es la llegada de los primeros sistemas de información, los sistemas informáticos en la industria. Hablamos de que IBM empezaba a proveer de sus primeros sistemas operativos y de computadoras en una industria en diferentes sectores, en la parte automotriz, en la parte a lo mejor de salud, en la parte tecnológica ni se diga. Estuvo la revolución también con Apple, con Microsoft, en esas épocas del silicio en Estados Unidos, sobre todo fue ese boom de la industria, pero permeó todo el mundo. Actualmente, bueno, estamos o tratamos de pasar justo lo que el gobierno estatal quiere, es que pasemos a Industria 4.0, que imagínense, Industria 4.0 inició desde el 2011 y estamos en 2025 y todavía existen varias organizaciones y varias industrias, varias empresas en México que no han hecho esa transición de Industria 3.0 que comenzó del 70 hasta Industria 4.0. Tal vez no siguen trabajando con papel y con lápiz, sin embargo, los sistemas que tienen son hasta cierto punto obsoletos a comparación de las nuevas tendencias que comenzaron en el 2011. ¿Qué tendencias empezaron? Por ejemplo, los brazos robóticos. No todas las organizaciones tienen acceso a un brazo robótico. No todas las organizaciones tienen acceso, por ejemplo, a un CRM o a un RP, que son sistemas de back office. El back office es cómo funciona por detrás toda la organización. Entonces, imagínense, ni hablar de, por ejemplo, inteligencia artificial, que ya en este momento deberían en Industria 4.0, empresas que están en Industria 4.0, tener implementada la inteligencia artificial y también parte de realidad virtual o realidad aumentada, que eso fue su boom entre el 2015 y 2016. Las empresas empezaron a abordar ese tipo de tecnologías. Y posteriormente, en 2020, que esto es hace 5 años, o sea, ya tiene un ratito, eh, en Europa se comenzó a generar el concepto de industria 5.0, que ahorita lo voy a explicar más a detalle, pero en pocas palabras es que se ponga al ser humano en el centro de la tecnificación industrial, que vamos a entrar más a detalle un poquito más adelante. Entonces, bueno, la revolución 3.0 son ordenadores y la llegada del Internet. En la industria 4.0, revolución industrial, en específico la transformación digital con Internet industrial de las cosas, con inteligencia artificial, con bases de datos ya más grandes, entre otras tecnologías, ¿no? Y por último, pero no menos importante, porque es justo lo que estamos en la actualidad, justo lo que estamos pasando, la revolución industrial 5.0, centrado en el humano con la resiliencia y sostenibilidad. Y ahorita no vamos a entrar tanto en detalle en temas filosóficos, sino que esto es como un background de todo lo que está pasando hasta llegar a las dark factories. Entonces, ¿qué es la industria 5.0? Es centrada en el humano o human-centric porque promueve el talento, la diversidad y el empoderamiento. Pero para que sea centrada en el humano, las personas que están operando dentro de Industria 5.0 tienen que tener las suficientes habilidades para aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas
que se le están desarrollando. Y voy a poner también algunos ejemplos más adelante, espero que no nos coma tanto el tiempo, para que vean pues cómo ya están haciéndolo en China, ¿no? Es resiliente, o sea, es ágil, es flexible y es adaptable a las tecnologías. Aquí en el mundo tecnológico, sobre todo en la parte industrial, mínimo cada 3 meses existe algo nuevo, una actualización nueva, una nueva herramienta, una nueva forma de ciberseguridad. Entonces, se tiene que ser muy adaptable a los cambios bruscos que tienen ciertas industrias. Es sostenible porque lidera acciones de sostenibilidad y respeto al planeta, sobre todo por temas de calentamiento global y de cambio climático, ya lo hemos estado viviendo durante los últimos años, cómo es el cambio tan brusco de climas que a veces hace muchísimo calor o muchísimo frío y todo al mismo tiempo, ya no hay como una secuencia de estaciones de los años como eran los noventas o en los 2000. Entonces, esta parte de acción sostenible busca involucrarse en la parte industrial y que no solo que se quede como una palabra, sino que existen estándares muy específicos que las organizaciones a nivel internacional tienen que tomar e incluso implementar energías limpias dentro de sus desarrollos industriales. Bueno, hasta aquí todo está bonito, todo está padre. Para entender esta transición entre Industria 4.0 e Industria 5.0, les puse algunos ejemplos. La Industria 4.0 está centrado en conectar máquinas, en tener la mayor conectividad para generar datos. Lo que importa en Industria 4.0 son los datos que se pueden tener y es mejor si son en tiempo real, contra Industria 5.0, que está centrado en ofrecer una experiencia al cliente. O sea, está muy bien o está muy padre que ya tengamos todos los datos, pero tenemos que ofrecerle una experiencia personalizada al cliente dependiendo la industria. ¿Esto por qué? Porque las nuevas generaciones no tienen la misma forma de consumo que una persona, por ejemplo, un millennial o que incluso los centennials ya vemos que tienen tendencias distintas y que entienden mucho más la virtualización, pero posteriormente está la generación alfa y la generación beta. La generación alfa ya son niños que van en primaria, que a lo mejor van a pasar a secundaria. La generación beta son niños recién nacidos. Entonces, esas generaciones van a nacer con elementos tecnológicos mucho más avanzados que todas las generaciones anteriores y por tal motivo el comportamiento va a ser diferente. Van a presentar sobre todo rasgos de querer todo de manera inmediata. Si los centennials ya buscan, por ejemplo, ya no pueden aguantar videos de más de 30 segundos, de un minuto en Reels, ahora imagínense cómo van a ser las siguientes generaciones. Entonces, tienes que tomar todo eso en cuenta para generar un producto o un servicio que le dé sentido a esa experiencia del cliente. En la industria 4.0 está la personalización masiva, o sea que sí, a partir de esos datos que se recolectan te dan ciertos indicios muy generales de cómo te pueden hacer mejor un producto o el servicio, pero en industria 5.0 va a la parte de la hiperpersonalización. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente en un futuro muy cercano, el producto que yo compre, así sea un celular o sean unos zapatos de la misma línea o de la misma marca, van a ser muy diferentes entre sí. ¿Por qué? Porque mis gustos a lo mejor son parecidos a la mayoría de personas. Por ejemplo, a todos nos gusta la música de rock o a la gran mayoría le gusta la música de rock, pero a lo mejor a mí, Isidro Aguilar, me gusta más un rock indie con bandas que a lo mejor no cualquiera escucharía o no cualquiera conoce. Y eso se va a ver marcado en los productos y en los servicios que yo voy a estar consumiendo. En la industria 4.0 está la cadena de suministro inteligente, mientras que en la industria 5.0 está la cadena de suministro adaptable y distribuida. Ahora ya no va a bastar con que sea inteligente, sino que esa inteligencia que tiene en industria 4.0, si sucede un percance
o algún problema, ya sea técnico o de alguna otra índole, va a poder por sí misma generar una opción que sea adecuada para que dé solución a ciertas problemáticas que se tengan en la industria. Ahorita se los voy a comentar ya más a detalle. En Industria 4.0 tenemos productos inteligentes contra Industria 5.0, que son productos interactivos que van a ser activados por la experiencia. Y en la Industria 4.0 tenemos mano de obra alejada de las fábricas contra la Industria 5.0, que es el regreso de la mano de obra a las fábricas. Y aquí hay un poco o tengo un poco de desacuerdo, porque si bien la industria 4.0 ya hay muchos sistemas, pues sí, generados por inteligencia artificial, el proceso del regreso a la mano de obra de las fábricas no va a ser como lo conocíamos en Industria 2.0 o en Industria 3.0, sino que va a ser escalonado y va a ser generado sobre todo por personas que tengan muy buenos skills, muy buenas habilidades en la parte de oficios o profesiones que hoy conocemos como normales o que las vemos normales hoy en día, pero que las máquinas o sí, los agentes de inteligencia artificial conectados con otro tipo de tecnologías como la computación cuántica o como el edge computing, van a aprender hasta que perfeccionen a el ser humano. Entonces, yo les recomiendo que cuando estemos ya muy adentrados en Industria 5.0, que eso seguramente va a pasar a partir del 2030, generen habilidades que no pensaban que iban a tener y que no les enseñaron. Habilidades sobre todo del lado técnico, por ejemplo, cuando empiece el auge de la computación cuántica, yo les recomiendo que estudien la computación cuántica porque es totalmente diferente el programar en computadoras cuánticas que ya existen, por ejemplo, computadoras cuánticas en la nube, la parte de los bits contra los qubits. Incluso, por ejemplo, Microsoft ya tiene un lenguaje de programación que es Q-Sharp. Entonces, todo ese tipo de cosas nuevas que no conocen y que la realidad nadie conoce al 100% porque justo se están generando en este momento, estudienlas, porque esos temas van a ser el pan de cada día entre 2040 y 2060. Entonces sí, es algo complejo, pero el ser humano nos vamos a tener que adaptar a generar estas nuevas habilidades derivadas de Industria 5.0. Ahora, me gusta poner esta parte de la evolución de la sociedad, porque así como la industria va evolucionando, también la industria, digo, la sociedad va teniendo ciertos cambios, movida justamente por la industria. Aquí no me voy a tardar mucho, porque sería un tema ya muy teórico de ciudades inteligentes, pero fíjense mucho en la forma de asentamiento. Según la sociedad 1.1, pues era nómada con asentamiento normal, muy basada en grupos. Después, cuando ya llega la industrialización, era una ciudad fortificada, ya eran gente que era nómada. Después, con los cambios industriales, que es entre Industria 1.0 e Industria 2.0, existe una ciudad lineal. Si se fijan, varias ciudades de México todavía tienen esa tendencia de que es como una carretera principal, pero en cada uno de los lados existen casas o existen colonias, pero porque se quedaron todavía con el concepto de sociedad 3.0. En la sociedad 4.0 es una ciudad de tipo red. Las colonias van tejiendo como forma de redes. Y en la sociedad 5.0, que se genera a partir de la industria 4.0 y 5.0, ya son ciudades descentralizadas y autónomas, llamadas también ciudades inteligentes y sostenibles. También hay varios conceptos que aplican. Entonces, va a haber varios cambios que no solamente van a cambiar la industria, sino que también van a cambiar la estructura social
de los asentamientos humanos. Es todo un rollo hasta filosófico, político, pero es importante que lo sepan. Ahora, ¿cuál es la correlación entre la industria y la sociedad? Tenemos estos tres ejes importantes. Yo agregaría otro que es la parte de aprendizaje. No sé si las universidades o la educación como la conocemos siga en pie. A mí me gustaría porque son instituciones ya de muchos años y que tienen una buena cantidad de conocimiento acumulado conforme a cada forma de trabajo. Sin embargo, pues puede que cambie, ¿no? Pero en específico está la tecnología, la parte empresarial y la sociedad, que cada uno tiene sus propios valores, por ejemplo, el bienestar, la democratización, el empoderamiento para distintos grupos sociales. En la empresa está la innovación abierta, la sostenibilidad integral, la prosperidad. Y en tecnología está, obviamente, con inteligencia artificial, que es lo que la tecnología comercial del momento, Smart Big Data y la cobótica que van a llevar a cabo pues estas transformaciones tecnológicas dentro del diseño de la industria 5.0 y de la sociedad, que a lo mejor en México no es tan rápido ese cambio, sobre todo porque algunas ciudades o algunos asentamientos todavía no tienen los servicios básicos, por ejemplo, como luz o como agua, ya ni hablemos de internet, pero que poco a poco va a llegar el momento en que se genere esta parte, o sea, por la globalización de que va a llegar, va a llegar. Ahora, vamos directamente al centro de este webinar. ¿Qué son las Dark Factories? Las Dark Factories o fábricas de luces apagadas son instalaciones de producción completamente automatizadas que operan sin necesidad de trabajadores humanos. El término oscuras se refiere tanto a la posibilidad de operar sin iluminación, ya que las máquinas no requieren luz, como la ausencia de presencia humana en los procesos productivos. Y cuando me empiezo yo a hablar de estos conceptos, pues a la gente le da bastante miedo, ¿no? Incluso a mí también me ha dado algo de miedo porque me ha tocado ver o experimentar que personas muy buenas técnicamente hablando, que tienen niveles de doctorado, están perdiendo sus empleos a causa de estas nuevas tendencias y las grandes empresas están apostando por el manejo de inteligencias artificiales, de agentes de inteligencias artificiales que pueden tener un nivel de doctorado y que trabajan 24/7, pero que fueron alimentados por todos los datos de estas personas que tienen pues currículums académicos y de trabajo muy amplios y obviamente por nosotros que utilizamos las inteligencias artificiales, los LLMs, de manera gratuita y que les estamos alimentando de información desde muy básica, desde cultura pop, a lo mejor programas o cuestiones psicológicas, hasta temas matemáticos, de cálculo, de programación. Entonces, va a haber una disrupción, un cambio muy grande y las personas nos vamos a tener que adaptar a esta parte. No es para que se asusten, no es para que entren en pánico, sino que esto ya no es como un futuro, ya es lo de ahorita, lo actual, y que tenemos que tomar cartas en el asunto para seguir vigentes en la industria. Bueno, tenemos los robots industriales, que son los que van a ejecutar las tareas repetitivas con precisión y sin fatiga, operando continuamente sin necesidad de descanso. Obviamente, las primeras generaciones de estos robots en Industria 5.0 van a tener ciertos detalles, pero después de su tercera generación, estos robots o estos corobots van a ser muy buenos, van a hacer cosas que difícilmente un ser humano, si le dedica toda su vida a la parte industrial, va a poder hacer. La inteligencia artificial, pues va a tomar decisiones en tiempo real, va a optimizar los procesos y va a predecir fallos antes de que ocurran.
Existen actualmente más de 1.600 modelos de inteligencia artificial, que algunos son gratuitos, otros son de paga, pero es relativamente sencillo en la actualidad generar arquitecturas de software con inteligencia artificial y sin que te cueste más que el pago de los ingenieros para implementar estas inteligencias artificiales. Entonces, pues es complejo, ¿no? El Internet de las cosas que en el 2013 era algo muy disruptivo, algo que apenas estaban haciendo y ahorita ya pasaron varias generaciones y es una tecnología que ya está muy estable, que ya tiene varios estándares y que se utiliza para conectar máquinas o para conectar sensores para que se tenga una comunicación fluida y que tengan un monitoreo continuo de todos los procesos, en el caso específico de las Dark Factories. Y visión artificial, que es la parte de realidad aumentada, sobre todo se van a generar proyectos aquí de realidad aumentada, que van a permitir la detección de defectos y la manipulación de materiales sin supervisión humana. Entonces, aquí en esta parte son varios proyectos tecnológicos actuales o que nacen desde Industria 4.0 que van a estar combinados para generar el concepto de dark factories o fábricas con las luces apagadas. A ver, continuando, vamos a ver cuáles son los orígenes. Eh, Tiene sus raíces en la revolución industrial del siglo XVIII y que cuando la mecanización comenzó a reemplazar el trabajo manual, o sea, desde ahí el concepto, a alguien se le ocurrió, ¿qué pasaría si yo no necesitara de mis trabajadores y todo lo hicieran las herramientas? O sea, y como estaban coartados por la tecnología que tenían en ese momento, pues no se hizo nada hasta 1980, donde se generan los primeros robots industriales que se comienzan a utilizar en líneas de ensamblaje, especialmente en la industria automotriz, y empresas como General Motors, Toyota, pues implementaron robots para estas tareas repetitivas. Y que desde esos robots que nacieron en los 80 a la actualidad, pues ya existen cambios muy, muy grandes, ¿no? Después, el término del Dark Factory, ¿no? El Dark Factory no es un concepto nuevo, nace en el 2000 y se acuñó cuando las empresas como Fanuc en Japón comenzaron a operar fábricas completamente automatizadas para producir robots industriales. O sea, la meta era que no existiera costos, por ejemplo, de luz, bueno, o costos energéticos o paros de las labores de la línea industrial. Y ese concepto ya como Dark Factory se genera en el año 2000. La expansión global, que es la expansión a otros países, especialmente en China, que se convirtió en el mayor consumidor de robots industriales, representando tercio del mercado global. Entonces, aquí en esta parte, los chinos son los que actualmente liderean este concepto actualmente. ¿Por qué? Por varios factores, por factor gobierno, que invierte dinero y no cobra, por ejemplo, impuestos a las empresas de base tecnológica que están dentro de China, siempre y cuando ese dinero se quede en China, por la parte educativa, porque el gobierno priorizó programas de ingeniería a partir de los noventas. Entonces fue, ¿sabes qué? Vas a estudiar ingeniería o si quieres estudiar otra cosa, tienes que ser el mejor en esa rama. La visión empezaron como copiando con ingeniería reversa. De hecho, muchas personas entre los 90 y los 2000, cuando algo venía de China, decían, es malísimo. ¿Cómo compras algo hecho en China? Porque se rompía con cierta facilidad, ¿no? Pero actualmente China, con todo lo que les he dicho, empezaron copiando, pero se volvieron tan buenos copiando que generaron sus propias metodologías tecnológicas. Sí adoptaron al principio empresas extranjeras, pero después el gobierno chino, muy inteligentemente de 5 o 6 años, lo que hizo fue nacionalizar esas empresas, finiquitó a las empresas extranjeras, se quedaron con esas plantas, con esas tecnologías y comenzaron nuevas empresas chinas.
Y esas empresas chinas o la cultura china está muy ad hoc de que se consuma, lo que se consume en China es directamente lo que se crea en China. Entonces son conceptos incluso culturales, sociales totalmente diferentes, y que hasta cierto punto, por ejemplo, Donald Trump sí tiene algo de razón en decir que las empresas chinas tienden o pudieran tener espionaje. ¿Por qué? Porque cuando tú creas una empresa en China y ya tienes un valor económico, por ejemplo, como Xiaomi o como Huawei o como TikTok grande, lo que hace esta parte, lo que hace esta parte es que se generen se vuelven socios, o sea, el gobierno chino se queda con el 50% de la empresa que nace en China. Entonces, sí, ciertas cosas que dicen nuestros vecinos del norte tienen hasta cierto punto razón. Bueno, esta parte de Industria 4.0 a Industria 5.0 la voy a explicar un poco más rápido. Todo aparece, la definición de Industria 4.0 en el Hannover Messe en Alemania, que vienen aquí también a Guanajuato, traen muy buen material industrial. Entonces se presenta este paradigma de que se debería de tener más tecnología dentro del desarrollo industrial, independientemente del sector, y cómo pasar esa parte de Industria 3.0 a Industria 4.0, que en México todavía muchas de las empresas están en Industria 3.0, pero se dieron cuenta que esta industria no estaba pensando en la calidad de vida del trabajador o del empleado, sino que solo se estaba tecnificando para recortar ciertos, pues sí, temas económicos que le convenían directamente a la, a la empresa, a la organización. Entonces, la Comisión Europea entre el 2020 y 2021 genera bueno, ve esas limitaciones y busca que todas estas tecnologías estén en el centro de el ser humano, que el ser humano sea el que controle todas estas tecnologías basado en la sostenibilidad y en la resiliencia ante crisis globales. Pero justo lo que estamos viviendo es que ese ser humano tiene que ser un ser humano que tenga muchas habilidades, a lo mejor no que esté a la par, por ejemplo, de saber programar o de captar toda la información que existe en los data lakes de las inteligencias artificiales, pero sí que todas las herramientas que existen, este ser humano tenga la capacidad de controlarlas de una manera adecuada. Y la verdad es que van a existir pocas personas que pues tengan esas habilidades. Lamentablemente sí va a haber una brecha, sobre todo educativa, que la misma tecnología o la misma cultura de distintos países, pues ellos mismos mm, impusieron, ¿no? Se autoimpusieron, porque no lo impusieron los gobiernos, sino que la misma sociedad se impuso ciertas tendencias y que esas tendencias pues han limitado la generación de nuevas habilidades que personas que siguen estudiando pues a lo mejor sí van a tener en un futuro cercano. Entonces, se crean esta parte de los cobots, que los cobots son robots que van a estar aprendiendo y trabajando de la mano del ser humano. Ahora, debe de haber una rehumanización. ¿A partir de qué? De una automatización inteligente que es de base tecnológica que potencia el trabajo humano, con una innovación continua donde los humanos aportan creatividad y las máquinas ejecutan, con una seguridad mejorada que los robots asumen tareas peligrosas y los humanos solamente los van a supervisar, y que exista una colaboración entre el humano y la máquina, que es una sinergia entre la creatividad humana y la precisión robótica. ¿Qué técnicas de las Dark Factories se están utilizando actualmente? El diseño modular con producción flexible que permite reconfiguraciones a productos o a servicios, justo lo que veíamos de que se tenían que tomar decisiones por vías alternas generadas por los datos que tienen las personas, pero
implementados por una inteligencia artificial, por un agente de agentes de inteligencia artificial, sistemas de energía eficiente, que ya no solamente va a ser la energía eléctrica tradicional, sino medios limpios, por ejemplo, como la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica en el caso de los mares. Todo ese tipo de energía va a estar consumida por estas dark factories y la conectividad con Internet. O en redes 5G, que en China ya tienen las redes 6G, e incluso ya las redes 6G se van a utilizar para la conexión a servidores cuánticos que están generando en satélites y en la Luna. Suena muy de ciencia ficción, pero ya esto lo comenzaron a desarrollar desde 2020, 2021 y que actualmente tienen un avance muy grande y que Estados Unidos o el continente americano como tal pues son temas que no sabemos. Y en Europa solamente lo están consumiendo. Los únicos que están desarrollando todas esas nuevas habilidades son los asiáticos, en específico Japón, Corea del Sur y China. Y los que se quieren meter un poquito más a ese tema son los alemanes y obviamente algunas empresas tecnológicas de Estados Unidos, que son las grandes empresas que conocemos. Eh, entonces, ¿cómo va a funcionar esta parte de las dark factories? Va a haber producción bajo demanda. La automatización permite fabricar productos personalizados en tiempo real. Vamos a ver ahorita una dark factory de Xiaomi que genera un smartphone en 6 segundos. 6 segundos, imagínense. Las economías de escala con operación continua 24/7 que maximiza la producción beneficiando a empresas con alta demanda como Tesla o Foxconn. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y que va a haber una integración vertical con empresas como Siemens que controlan toda la cadena de suministro, desde el diseño hasta la distribución, utilizando pues este concepto de dark factories para generar en cada etapa. ¿Cuánto se tiene que invertir? Una inversión inicial para generar una dark factory de tamaño mediano o pequeño es entre 10 a 50 millones de dólares. ¿Cuándo van a retornar o a regresar ese dinero las industrias? Entre 3 a 5 años, más o menos el promedio. Va a haber un 70% de reducción de costos laborales, pues porque la mayoría de las cosas que hay en la planta van a ser máquinas y esto se va a percibir con un 30% del ahorro operativo. Entonces van a generar muchísimo más con muchísimo menos. Y a lo mejor los costos de inversión inicial parecieran altos, pero si ustedes ven el dinero trasladado en el tiempo, 10 o 50 millones que tú generas ahorita o que tú inviertes ahorita en un futuro cercano, eso pueden ser billones o trillones de dólares, sobre todo para este tipo de empresas industriales. En la parte de sostenibilidad y eficiencia, pues va a haber una reducción del impacto ambiental porque la inteligencia artificial con las nuevas tecnologías que están saliendo van a optimizar el consumo de recursos, sobre todo consumos eléctricos, y van a amenizar los residuos. Se van a utilizar conceptos como la parte de economía circular con un diseño de procesos para la reutilización y reciclaje de materiales, la optimización de producción con menos desperdicio y mayor aprovechamiento de los recursos y con eficiencia energética, con reducción del consumo energético mediante la automatización inteligente. Ahora también vamos a tener la parte de integración, por ejemplo, ya habíamos comentado, de energías con paneles solares, eólicas o hidráulicas. Se va a bajar la huella de carbono porque actualmente la huella industrial de carbono es muy grande. Entonces se va a tratar de que se disminuya hasta un 40%, como la fábrica de Siemens. La operación sin iluminación y climatización para humanos, pues no va a ser necesario que haya una climatización más que para la parte de ciertos servidores o ciertos equipos que dependan de la parte de aires especiales. Sin embargo, ya las nuevas generaciones de estos, de este hardware ya vienen incluidas incluso las regulaciones con inteligencia artificial desde el procesador. Entonces, pues es un tema ya que, digamos, lo tienen controlado. Y sobre todo la minimización de desperdicios con precisión robótica que optimiza el uso de estos materiales. Ahora,
¿Cuál va a ser el impacto en el empleo? Se trata de que exista un equilibrio tecnológico y humano con una distribución óptima de tareas entre personas y máquinas. Sin embargo, como lo veíamos en todas las industrias, los impactos industriales al inicio son muy grandes y va a haber mucha desigualdad, tanto en la parte económica como en la parte social, como en la parte educativa. Entonces, personas que no entienden estos conceptos o personas que no están relacionadas con la evolución de la industria van a sufrir bastante. Y me atrevo a decir que muy probablemente Estados Unidos ya no sea la potencia mundial que lo fue desde el año 90, de los 90 hasta los 2010. ¿Por qué? Porque China está generando esta parte de productos y servicios totalmente tecnológicos, que Estados Unidos, hay algunas excepciones en Estados Unidos que sí pueden llegar a salvarse, por ejemplo, como eh, ChatGPT, no recuerdo el nombre de la organización. Digamos que los chinos todavía no logran igualar a OpenAI, en la parte de modelos de inteligencia artificial, pero, por ejemplo, Estados Unidos no tiene la parte de infraestructura que tiene China con Huawei. Nosotros a Huawei lo conocemos con los dispositivos de smartphone o tabletas o computadoras, pero ellos son buenísimos en la parte de infraestructura en la nube, infraestructura de redes, de cableado. Ellos traen todo el proyecto de conectividad con las redes 5G, las redes 6G, Wi-Fi 7 y Wi-Fi 8. O sea, eso lo tienen los chinos, y Estados Unidos ni de broma se puede acercar un poco a la parte china. Entonces los nuevos estándares van a estar generados por organizaciones chinas. En los nuevos roles profesionales van a haber supervisiones de sistemas, mantenimiento avanzado y programación. A pesar de que las inteligencias artificiales programan en lenguajes de programación de alto nivel, no van a programar de una manera tan sencilla en lenguajes de programación que no conocen. Por ejemplo, al principio les hablaba de QSharp, que es el lenguaje de Microsoft para programar en computadoras cuánticas. Los modelos de inteligencia artificial, al no tener acceso a datos de cómo generar arquitecturas de programación en QSharp o en todos estos nuevos lenguajes para la computación cuántica, pues no van a poder hacer mucho. Entonces, las personas que programamos en este momento tenemos que fijar la vista en estos nuevos lenguajes, en estas nuevas arquitecturas de software y de hardware y de infraestructura, para especializarnos ahí, en donde las máquinas, a lo mejor en el 2060 ya van a estar muy avanzadas en esos temas, pero entre el 2030, 2040 y 2050, eso va a estar apenas en desarrollo. Y toda la parte de recapacitación laboral con la formación en las nuevas tecnologías y en habilidades digitales, y que vamos a vivir en un mundo muy cambiante. Por ejemplo, al principio, entre el 2021 y 22, cuando los LLMs de chats de inteligencia artificial se estaban volviendo famosos, se generó la parte de el prompt engineering o la ingeniería de prompts, que era cómo estructurar ciertas sentencias para que la inteligencia artificial devolviera una respuesta adecuada, sin tantas alucinaciones. La realidad es que ya ahorita no se necesita una ingeniería de prompts. O sea, ya inteligencias artificiales tan avanzadas como ChatGPT o como la parte de Copilot con Microsoft, no necesitan de un prompt muy complejo para entender lo que quiere decir la persona que está generando el prompt. Entonces, no, bueno, más bien nos vamos a tener que acostumbrar nosotros como seres humanos, que ciertas tecnologías van a evolucionar tan rápido, tan pronto, y van a ser tan ágiles, que nos van a requerir y exigir que todas esas habilidades las tengamos que ir actualizando por lo menos cada 3, 4 meses, cada 6 meses, porque la tecnología va a avanzar demasiado rápido.
Ahora va a estar esta parte del desplazamiento laboral y de las nuevas oportunidades. En México, en el sector manufacturero, emplea más de 10 millones de personas y se podría reducirse a solo el 20% en maquiladoras para el 2030. Es muy triste este tema, sobre todo en la parte social, pero es que no existen, por ejemplo, programas de gobierno o programas incluso universitarios que prevean todavía estas cosas. Y cuando esto suceda en 2030, México va a sufrir, a lo mejor no va a sufrir tanto como países en África o en sectores más vulnerables, pero sí vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad. Nuevas oportunidades, pues van a existir nuevos roles especializados en programación o en mantenimiento de robot, toda la parte de datos, recomiendo que la vayan dando un vistazo, que la vayan estudiando, que van a requerir una fuerza laboral altamente capacitada. Estos empleos pues van a ofrecer mejores condiciones salariales, pero pues también van a exigir competencias técnicas bastante avanzadas. Entonces aquí requerimos, por ejemplo, la educación STEM, que es un concepto para generar la educación en nuevas tecnologías. Ahora, ¿cuáles van a ser los países en riesgo? Pues obviamente las economías dependientes de mano de obra barata. Sobre todo la parte de África, algunas partes en Asia también van a sufrir bastante. Las economías emergentes van a sufrir, pero no tanto. Y también va a depender mucho de cómo se ponga la situación económica, social y política en ese momento. México, Brasil, India y Tailandia van a ser los que estén aquí en la cuerda floja de pasar a un tema donde sí los lleve a tener mucho éxito en la parte industrial o pasar al lado de los países en riesgo. No soy un gurú, no soy un adivino, no sé qué es lo que va a pasar con los países con economías emergentes. Sin embargo, pues es la oportunidad para que tomemos las riendas de lo que está pasando y tratemos de darle la vuelta a esta situación. Y los líderes tecnológicos, pues obviamente Alemania, Japón, China y Estados Unidos, sobre todo China, yo creo que van a ser los que pongan la pauta y China, tanto a Japón como a Alemania y Estados Unidos, porque los gobiernos de Japón, de Alemania y de Estados Unidos no fueron tan severos como para implementar programas sociales que generaran esta parte de el desarrollo tecnológico. Entonces, pues sí, son otras filosofías, otro tipo de sociedad, otro tipo de gobierno. La verdad, en lo personal, a mí no me gustaría vivir en China. Creo que son trabajos excesivos donde valores como la familia o la vivienda quedan un poquito de lado para dar a la parte universitaria de investigación y desarrollo, sobre todo desarrollo tecnológico y que la competencia es muy alta, porque al ser tantas personas en zonas geográficas tan pequeñas, el hecho de sobresalir y de ser los mejores, que es un poquito la filosofía que ellos tienen, pues hace que sacrifiquen bastantes cosas que en México difícilmente vamos a sacrificar. Entonces, pues como les digo, son diferentes formas de pensamiento. ¿Cuáles son las estrategias para la competitividad que deberíamos de seguir en México? Obviamente, y la primera, la inversión en educación, pero una educación de calidad, no generar reformas por generarlas, sino que especialistas en tecnología y en educación se sentaran, generaran un paquete educativo adecuado, orientado a a la nueva industria y a partir de ahí que las personas en México pudiéramos tener ese acceso educativo adecuado. Sin embargo, pues es complicado porque la educación en México es algo deficiente, no es por tirarle a ningún gobierno ni nada, es un tema de que existe todavía mucho analfabetismo en México y para temas tecnológicos o digitales también existe mucho analfabetismo en la parte tecnológica. Políticas industriales, que haya también especialistas dentro del Senado o dentro de las propuestas que generen en políticas públicas
para esta parte de la industria, donde, por ejemplo, ahorita el SAT se está ensañando mucho con las empresas para captar fondos para los programas sociales. ¿Qué pasaría si no captaran nada? O sea, si todo el dinero que generaran las organizaciones, por ejemplo, China o por ejemplo Emiratos Árabes, se quedara en México, sería un cambio totalmente distinto a lo que hoy en día trabajamos y que a lo mejor, por ejemplo, hacer algo parecido a lo que hizo El Salvador en la parte económica, aceptar criptodivisas, a lo mejor ya ni siquiera el tema de dolarizar sería un tema viable, sino utilizar la moneda de China, el yen, para procesos, o sea, estaría interesante, ¿no? Pero esos temas no están en la mesa. Por ejemplo, en China ya están gobernados en algunos sectores por inteligencias artificiales. En México veo muy difícil que, como estamos estructurados políticamente, se pudiera lanzar un candidato político como inteligencia artificial. Pero bueno, o sea, se queda sobre la mesa. En la colaboración público y privada, creo que se tiene que llevar muy de la mano que las universidades o las organizaciones educativas públicas y privadas colaboren con esta parte del sector privado, no por un tema de quién es mejor o quién manda a quién, sino porque nos va a llegar la globalización con este tipo de conceptos y no vamos a estar preparados de ninguno de los dos lados. Eh, ¿Cuál va a ser el impacto global en las Data Factories? Tan solo en el mercado de China, el valor de la automatización es de 47,28 millones de dólares. Los empleos en riesgo son más de 12 millones de empleos de manufactura en China que en 2030 pudieran desaparecer y se va a generar entre un 15 y un 20% de ahorro energético con la reducción energética comparado con fábricas tradicionales. Ahora les traigo estos ejemplos, no me voy a entretener mucho para que veamos los videos. Xiaomi ya tiene su fábrica inteligente en Changping. Aquí tienen un poquito los detalles. BYD tiene la producción de vehículos eléctricos ya también con el concepto de Dark Factory. Y Foxconn en la parte de automatización en Kunshan ya tienen también su propia Dark Factory. Entonces, esto es el 23,6 del mercado global en el 2024 y pues su gran escala con costos reducidos a países como Estados Unidos y Alemania aceleran su automatización, aunque China pues mantiene una ventaja gracias a una inversión estatal, o sea, de gobierno chino, de 1,4 mil millones en I+D en robótica desde el año 2023. En este año justo están comenzando a trabajar los hospitales sin doctores y sin enfermeras, son hospitales inteligentes, que ese es otro concepto, pero ahorita específicamente en la industria, vamos a ver estos. Xiaomi. Y esa es la Dark Factory de Xiaomi. Bastante interesante, ¿no? Y lo más interesante es que empezaron con el concepto desde el 2020. Para 2025 ya tienen
bastante información de ventaja en cómo se está desarrollando e implementando los productos de Xiaomi, que empezaron con la parte de smartphones, pero van a pasar a la parte de vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos también se van a desarrollar en Dark Factories con la marca Xiaomi. Ahora pasamos a BYD. Lo último con Foxconn. Bueno, ¿qué tal les pareció, Bastante futurista, ¿no? Y ahorita todavía vemos a seres humanos, pero algunos de los seres humanos que vivimos en estos videos en este tiempo, pues van a ser reemplazados por robots humanoides que ya tengan esta inteligencia en habilidad física para hacer lo que hace un ser humano. Bueno, ya para no gastarme tanto tiempo, porque ya veo que ya estamos sobre el tiempo, el contexto manufacturero en México comienza en los 60, tiene una evolución en los 80, en 2000 se invierte un poquito en la parte de I+D, de investigación y desarrollo, y en el presente todavía hay algunas empresas con tecnologías avanzadas y otras dependen de bajos costos laborales, que es la gran mayoría. ¿Qué desafíos y oportunidades existen para México? Invertir en educación, fomentar la innovación local, promover la colaboración y una política de transición justa, eso sobre todo a corto plazo. ¿Cómo debe ser la influencia en la parte del extranjero? Pues eficiencia sobre el empleo, la transferencia tecnológica y la atracción de capital, que creo que aquí en el estado de Guanajuato hasta cierto punto lo estamos haciendo bien, pero pues como todo se puede mejorar. ¿Cuáles son las ventajas de las Dark Factories? Pues obviamente está la eficiencia y la productividad. Operan 24/7 sin interrupciones. Punto. La reducción de costos. Tiene una menor dependencia de mano de obra y de consumo energético optimizado. Tiene una calidad consistente y los sistemas automatizados garantizan productos uniformes y de alta calidad. Y la parte de sostenibilidad,
la automatización puede reducir el desperdicio de materiales y el consumo energético, lo que va a ser reemplazado con instalaciones obsoletas y contaminantes con tecnologías más eficientes. ¿Cuáles son los desafíos y los riesgos? El impacto en el empleo. Muchas personas van a perder el empleo que tienen hoy en día, sin embargo, lo pueden mejorar si se aplican a ciertas cosas. La dependencia tecnológica, esto también, pues es un tema bastante debatible. Y la brecha educativa, que lo hemos tratado durante todo este webinar. ¿Cuáles son las implicaciones éticas? Obviamente, la desigualdad económica, va a haber una gran resistencia cultural, pero va a ser algo que va a pasar, y el valor del trabajo humano. Se va a cuestionar, pues, qué es lo que va a hacer la sociedad si ya todo lo va a hacer la máquina, ¿no? Entonces, hay varios conceptos económicos que pueden pasar, no nos vamos a meter a detalle, pero de que existen opciones, existen opciones. Ahora, como conclusión, pues la nueva era industrial es la 5.0, donde va a marcar un punto de inflexión en la evolución manufacturera. Estos 10 millones de trabajadores en México en el sector manufacturero van a enfrentar esta transición. Algunos ya lo están enfrentando desde ahorita con la salida de algunas organizaciones de industria fuerte en México, y pues la parte del 30% de ahorro energético, que es el potencial de reducción en consumo mediante sistemas totalmente inteligentes orientados a las dark factories. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Yo les doy las gracias por ponerme atención en esta charla de una hora. No sé si quieran que responda a preguntas, respuestas, alguna queja o sugerencia para este webinar. Adelante, Juan Antonio. Gracias, maestro. Buenas tardes. El tema que usted trató es un tema que a mí, me emociona mucho, pero a la vez me frustra. Este, bueno, voy uno de los temas que trató me recordó mucho un libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Sí, sí, lo leí. Pues básicamente ahí dice que se van a desaparecer muchos empleos, sobre todo los que son manuales y repetitivos, y pues van a ser reemplazados por otros tipos de empleos que pues no son de esa forma. Esos empleos pues van a crear las máquinas. Otro comentario, yo creo que a nivel estatal, que yo vivo pues aquí en Guanajuato, Ujú. se ha tratado de impulsar mucho este tipo de innovación. Yo me acuerdo de ir a varios eventos de la mentefactura, de la industria 4.0, etcétera, etcétera, pero pareciera que falta apoyo del gobierno federal, es lo que yo veo, porque no quieren dejar tecnologías viejas, porque pues quieren invertir en otro tipo de soluciones a corto plazo para las personas, pero pues pareciera que son más, pues más populistas, perdón, no quisiera meter estos temas en esta clase, pero pues así yo lo veo. Y además, falta continuidad, yo, en mi opinión, precisamente de los gobiernos en este tipo de proyectos. Yo recuerdo que cuando estudié en la universidad, por allá del 2010, 2009, se trajeron muchas empresas de desarrollo de software a Zacatecas. Yo soy de Zacatecas, Ujú. porque iba a ser el nuevo centro de desarrollo de software. Incluso ahí se abrió un CIMAT Ujú. especializado en desarrollo de software, pero pues que cambiaron gobiernos, cambiaron partidos y no se le dio continuidad. Y creo que pues falta esa continuidad a alguien o las personas que pues que ya despierten y que abran los ojos de que pues esto ya es el presente, se tiene que invertir para poder generar algo y no quedarnos atrás. Gracias, maestro. Muchas gracias, Alejandro. Pues sí, totalmente de acuerdo con tus comentarios. Creo que todos los puntos que tocas son muy orientados a lo que vimos en este webinar. En México es complejo tener una adopción tecnológica que sea bien vista por un gobierno, ¿no? No solamente un gobierno estatal o local, sino por un gobierno federal. Creo que esa parte de continuidad sí es algo que le adolece al gobierno de México, porque
Independientemente del partido, muchas de las veces proyectos que se tienen en sexenios pasados se pierden al momento de un nuevo sexenio, incluso hasta del mismo partido, ¿eh? Si no hay una comunicación adecuada o si no hay ese reconocimiento político o social, muchas de las veces ese tipo de proyectos tecnológicos pues se llegan a perder, ¿no? Y ahora en esta nueva administración, a pesar de que nuestra presidenta tenga educación científica, no se ve orientada en la parte educativa, porque existían, por ejemplo, antes programas orientados para fondos de investigación y desarrollo, que obviamente, pues sí, tienen hasta cierto punto también ellos razón en la parte de la corrupción, si existía corrupción en algunos de los procesos, pero no en todos los procesos. Y esos fondos eran del CONACYT, donde te daban 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos tú los podías desarrollar para implementar un programa de desarrollo tecnológico. Obviamente pagabas una parte, pagabas creo que el 15 o el 20% de esos 10 millones de pesos. Sin embargo, eso abonaba mucho a que las organizaciones, sobre todo las empresas, invirtieran en investigaciones meramente para la parte de México. O sea, hay muchos factores. También este, el sector empresarial en México es complejo. Es mucho de familias de muchos años que no por ser familia tienen un modelo adecuado de organización, no tienen las mejores prácticas, procesos o metodologías implementadas. Entonces, ese cúmulo de factores que en la parte educativa, en la parte empresarial, de industria y en la parte de gobierno, pues muchas de las veces es complejo que tengan una misma visión y que sí lo hace muy bien China. Estados Unidos ya no lo está haciendo tan bien porque Estados Unidos, su fuerte era la diversidad de culturas y de pensamientos que se generaron en la era del silicio para el desarrollo de computadoras personales, porque no es lo mismo cómo pienso yo de mexicano, a lo mejor un hindú, cómo piensa él, cómo piensa un ruso, y que todos se juntaban en Silicon Valley para desarrollar un proyecto de desarrollo tecnológico con perspectivas totalmente diferentes. Entonces, al momento de tú como gobierno evitar ese compartimiento de ideas, sobre todo en proyectos tecnológicos, es cuando pues te van a superar porque estás dejando de lado tu propio fuerte. Entonces, pues sí, lamentablemente es un tema pues que nos pega y que pues esperemos que tengamos algo no tan fuerte, una repercusión no tan fuerte en México. Sin embargo, pues sí va a ser un tema bastante complejo y bastante complicado. Adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, muchas gracias por todo, muchas gracias por la plática, estuvo excelente. Y pues mi comentario va en el sentido, ¿cómo ves en este entorno de todo lo que viene, lo que es el aspecto de lo que es seguridad de la información, ciberseguridad en específico? ¿Cómo ves cómo nos afecta? Hay todavía esa parte de interacción con el humano para esta parte, también nos van a reemplazar, digámoslo así. Está, bueno, muy exagerada esa parte, ¿no? Pero o quién sabe. Pero ¿cómo ves tú la parte que da lo que es la ciberseguridad y seguridad de la información en esta parte de lo que es Dark Factory y todo el avance que nos... Sí, es un tema bastante interesante, Alejandro, la parte de ciberseguridad, porque normalmente los grandes avances tecnológicos conllevan también varios detalles que no están al 100% trabajados, y uno de ellos es la parte de la ciberseguridad. Al tener redes donde, por ejemplo, no sé, 5, 6 terabytes, 8 terabytes, te lo vas a poder pasar en un segundo. Imagínate el nivel de procesamiento que van a tener que tener las computadoras personales para captar todos esos datos y filtrarlos en milisegundos. O sea, va a ser muy complejo.
la parte de inteligencia artificial, sobre todo con agentes de agentes, va a ser mucho más difícil captar de dónde está llegando el ataque o de dónde se está generando el ataque, porque al tener, por ejemplo, arquitecturas de software con microservicios o arquitecturas de software con inteligencia artificial, va a ser complejo, pues que una persona o un equipo de personas en una industria revisen detalladamente todos los procesos de estas nuevas tecnologías. Seguramente va a haber inteligencias artificiales también que abonen o que ayuden a estos procesos de ciberseguridad, que ya las hay. O sea, ya existen, por ejemplo, inteligencias artificiales que apoyan en el procesamiento de los equipos de cómputo de nueva generación, de HP, de Dell, de todas estas marcas nuevas, en servidores y en equipos personales. Obviamente en gama media en adelante, gama baja todavía va a seguir con los procesadores que tenemos actualmente, pero sí va a ser todo un tema bastante complicado y que los ciberatacantes, los hackers, están evolucionando como eh, hackeos como servicio. Por ejemplo, ya tienen servicio de ransomware as a service. Si tú no eres tan bueno técnicamente para hackear a alguien o a una organización, no te preocupes, lo que vas a poder hacer es que tú vas a poder contratar un servicio de ransomware, le pasas ciertos datos de las organizaciones o de las personas que tú quieres atacar, y conforme a un pago mensual, como si fuera el Netflix o como si fuera el Spotify, te van a estar cobrando por el ataque que se está generando a una organización. Entonces, también los hackers van a evolucionar en el proceso del modelo de negocio que tienen para atacar a las industrias, y las industrias normalmente no están preparadas. Entonces va a ser un tema bastante complejo, porque si bien la inteligencia artificial tiene varios beneficios, también tiene desventajas. No es algo infalible. Yo daba clases de ciberseguridad en la UTL, y les comentaba a mis alumnos, no hay ni habrá ningún sistema de información que sea inhackeable. Todos los sistemas de información antiguos, actuales y futuros van a tener un vestigio de fallas en la parte de ciberseguridad. Entonces vamos a tener nuevos problemas que a lo mejor no estamos teniendo ahorita por la infraestructura que está topada hasta ciertos puntos, pero esos nuevos problemas pues van a repercutir directamente en la seguridad de los datos, sobre todo de la parte de datos. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? A ver, Francisco, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Ok, muchas gracias, Isidro. Bueno, pues un gusto saludarte. Estuve también por ahí en el curso contigo de .NET. Pero bueno, bueno, yo creo que aquí la cuestión también tendría que llegar a un equilibrio porque imagínate, bueno, se me ocurre que si vamos a tener industrias optimizadas y producción optimizada, en determinado momento pues les van a tener que pagar también los robots para que ellos consuman lo que van a producir, porque pues va a haber una a la mejor sobreproducción, y entonces ¿quién lo va a consumir si ya no va a haber suficiente gente que tenga a lo mejor el poder adquisitivo para poder adquirir productos, ¿no? Por ahí escuché sobre teorías de que hablaban sobre una especie de como de pensión universal. No sé si es que puedan llegar a surgir, y bueno, al final de cuentas no sé si eso sea bueno o malo. Pues aquí en México también ahorita estamos bajo un esquema, digamos, como de ese tipo, pero sin tener el avance todavía tecnológico ni la preparación, ¿verdad? Pero pues sí, sí son retos interesantes, y esperemos que aquí en nuestro país podamos salir adelante, más ahorita pues con ciertas limitaciones que se ven también del gobierno, sobre todo en los programas, las infraestructuras que hubo en los programas educativos, pues que no se ve nada enfocado a este tipo de enfoque, ¿no? Bueno, no se ve nada enfocado a este tipo de avance, vamos a decir, tecnológico. Sí, Gracias, Isidro, buenas noches. al contrario, gracias a ti. Muy buen comentario, Francisco. Fíjate que sí, hay varios conceptos. eh,
Uno es este que comentas, el pago único universal, que si ya no se necesita que el humano trabaje, pues ¿qué es lo que va a hacer el gobierno, no? Pagarte por, o para que consumas ciertos productos o ciertos servicios. eh, Hay pros y contras en todos este, digamos, es un poquito de tinte más socialista. El problema es qué es lo que va a generar valor, porque al final de cuentas estamos en un sistema capitalista, entonces el trabajo va a estar valuado en qué sentido. Otra opción que decías es, si ahora a quién se le van a cobrar, o sea, le vamos a cobrar impuestos a las máquinas, ¿cómo va a funcionar esta parte? Porque actualmente no existen leyes o no existen multas o sanciones de ningún tipo para la utilización de este tipo de tecnologías dentro de la industria. A lo mejor los que ponen la pauta, pero es una sociedad y una cultura y un gobierno totalmente distinto, es China. Y a lo mejor en un futuro muy cercano, las sociedades en el mundo van a parecerse mucho a lo que está haciendo China, pero es complejo. Por ejemplo, en España. En España, para generar proyectos de ciudades inteligentes, existe un ente tanto público como privado que genera todos los requerimientos de proyectos tecnológicos o de proyectos sociales que requiere una localidad, ya sea urbana, de la parte de la periferia o en el centro de la ciudad. Entonces se documentan esos tipos de proyectos y se lanzan a licitaciones. Y esas licitaciones son desde una startup o una pequeña mediana empresa hasta empresas como Microsoft, empresas como AWS, etcétera, ¿no? Que pueden llegar a licitar esos tipos de proyectos. Entonces, este consejo, este ente, ve todas las propuestas de proyecto que se están generando y a partir de ahí le paga desde recursos públicos el proyecto al que tenga la mejor propuesta para la ciudad, independientemente que sea una persona física, que sea una pequeña empresa, que sea una mediana empresa o que sea una gran empresa como Microsoft. Que ese es un modelo de sociedad que se ve adecuado. Sin embargo, pues también falta evolucionarlo y falta perfeccionarlo. Así como tienen algunas ventajas en España, también tienen bueno, algunas desventajas, no muchas, algunas desventajas. Eh, y otra, que es un modelo más capitalista y orientado, por ejemplo, por los gringos, es que en un futuro las grandes organizaciones eh, tecnológicas tomen toda la infraestructura de una ciudad o de un país. Por ejemplo, no sé, que Microsoft esté dándole sustento tanto a la industria como a la parte social, no sé, en Guanajuato, en Michoacán y en Querétaro. Y a lo mejor otros estados como Aguascalientes, no sé, San Luis Potosí, Tijuana, van a estar siendo atendidos por AWS, etcétera, ¿no? Que es como un sistema tipo de patrocinio, pero que toda la infraestructura tecnológica va a estar generada por una gran empresa tecnológica. Y los gobiernos y las personas vamos a tener que rendir cuentas o consumir ciertos productos o servicios tecnológicos generados por esa marca, que eso también no está tan descabellado. Porque pues ya ahorita consumimos varias plataformas de streaming de estos gigantes tecnológicos y poco a poco pues le estamos dando no cierto poder, mucho poder económico a este tipo de industrias. Entonces existen varias vertientes económicas y sociales que pudieran llegar a implementarse. Sin embargo, cada país va a tener pues, su propia decisión al final del día. Lamentablemente, ninguno de los países más que yo creo que China, Estados Unidos, Alemania y Japón son los que están poniendo conceptos económicos a esta nueva tendencia tecnológica. Entonces, todos los demás, pues vamos a tener que adaptarnos a lo que diga uno de estos cuatro países, lamentablemente. A pesar de que en México tenemos muy buenos ingenieros,
personas que entienden mucho de política pública, que conocen mucho de la parte de sectores vulnerables, pues no existe como tal un comité o un organismo que ayude o que abone este tipo de problemas que todavía no pasan, pero que van a suceder. Bueno, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy interesante, Isidro, muchísimas gracias. Creo que por ahí ya no tenemos, ¿hay un comentario, verdad? De Francisco Iván, dice, quizás entonces si se vaya todo esto orientado a la idea de un gobierno global. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues lo veo complicado. Siento que a lo mejor ese tema de gobierno global va a pasar, pero cuando las grandes empresas lleguen a Marte, porque todo este desarrollo tecnológico está basado en proyectos espaciales, en específico para la conquista de Marte y que el ser humano viaje a otros planetas o viaje en el espacio, que también suena mucho de ciencia ficción, pero es totalmente una realidad hoy en día. Sí, claro. Justo creo que hoy nos queda claro que la tecnología en todos los sentidos, todos los temas y todo lo que queramos como aprender y conocer va a tener un gran auge en un futuro y no solo a largo plazo, ¿no? Ya a corto plazo el mundo la verdad es que está avanzando demasiado rápido. Y pues bueno, justo por eso estamos trabajando en estos proyectos. Pues bueno, si por el momento no queda ninguna otra duda, muchísimas gracias, Isidro, por la charla, estuvo muy interesante y pues ahora sí vamos rápidamente nada más a hacer el sorteo. Voy a solicitarte para compartir pantalla, Isidro, para ver si por ahí te llega la notificación del acceso. Sí, ya listo. Listo, muy bien. Entonces les comparto la pantalla, me dicen si ya la ven. Voy a, Sí, listo. Sí, sí se ve. Pues bueno, al final estuvimos 25 participantes en el webinar, va a haber 5 ganadores y pues bueno, vamos a empezar a ver quiénes son estos 5 ganadores que tenemos por aquí. Y pues nada, cualquier cosa los voy a ir contactando en la semana para que tengan estos accesos, ¿sale? Vamos a ver. Listo, pues muchísimas felicidades. Me parece aquí que ganó Martín, José Ricardo Pérez Romero, perdón, Pablo Rojas Áviles, Fátima Caudillo y Jaime Martínez. Muchas felicidades, chicos. Ya por ahí me estaré contactando con ustedes en la semana y sobre todo para darles el seguimiento de cómo obtendrán este acceso al curso. Recuerden que es sobre metodología Scrum. Entonces, pues les va a servir mucho en sus equipos de trabajo, ¿sale? Por ahí también estaré mandando en redes sociales un giveaway para ganar otros lugares, para que estén atentos a las redes sociales y si no nos siguen, pues vayan ahora mismo a hacerlo y que estén como al pendiente de la notificación. Por ahí, nada más, porfis, si están todavía aquí los que ganaron. Mándenme mensajito en WhatsApp para registrarlos con su medio de contacto y pues que no se me vayan a traspapelar por ahí, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto o quieren agregar algo más? Yo nada más, Mayra, del... Ah, justo te iba a preguntar, creo que me ganaron. ¿A qué Whats? Ah, bueno, es que, bueno, dice Martín, pero no sé si soy yo o hay algún otro. No, sí, es nada más hay un Martín así solito. Es como está el usuario aquí tal cual en el Zoom. Ah, ok. ¿Y mando Whats al general o...? Sí, al general de coordinación, por favor. Ok, vale. ¿Sí? Gracias, Mayra. Gracias, instructor. No, gracias a todos. Instructor, si gustas agregar algo más. No, pues les agradezco que se hayan quedado. La verdad, estos temas para mí son muy gratos darlos, compartirlos y espero verlos pronto en algún curso que generemos. Claro que sí, esperemos que estemos todos y claro que sí se vienen cosas muy buenas para Talento Tech. Muchas gracias a todos y pues nada, que pasen bonita noche y pues nada, estamos en contacto.
Hasta luego, bonita noche. Descansen. Hasta luego, gracias.